Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Data Universitaria. Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta. Damos inicio una vez más a este espacio de entrevistas exclusivas para esto que llamamos Data Universitaria Podcast, este segmento complementario ya a nuestro ciclo radial que por supuesto también pueden ir a consultar. Ya tenemos varios Data Universitaria Podcast publicados, este es el cuarto Data Universitaria Podcast, donde ya pudimos tener en este espacio al ministro de Educación Nicolás Trota, al rector de la Universidad Nacional de Córdoba Hugo Yuri, a la rectora de la Universidad Nacional del Nordeste, Delfina Beirabé, en el último, en el anterior a este. Y para esta oportunidad, donde vamos a darle continuidad a este espacio, vamos a estar compartiendo, mejor dicho, esta entrevista que hicimos con el rector de la Universidad Nacional del Litoral, Enrique Mamarela, y ahora flamante también vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional para el periodo 2020-2021, tras el 85º plenario del CIN que se llevó adelante el 29 de marzo del 2021. Así que bueno, una entrevista realmente muy interesante, donde hablamos de varios temas, que algunos que tienen que ver con lo que pasó, lo que se trató en el plenario del CIN, y otros temas que están en agenda y que tienen que ver con lo que va a pasar en el mundo universitario este 2021, como por ejemplo el tema de la modalidad de las clases, la modalidad mixta o híbrida de las clases, porque por lo pronto vamos a continuar un poco con la virtualidad por esta situación sanitaria que todavía estamos atravesando. Por supuesto también hablamos del federalismo, de las universidades y del Consejo Interuniversitario, ya que, bueno, nuevamente la presidencia está a cargo de rectores de universidades del interior del país. Esto es un dato muy, muy interesante. Así que bueno, los dejamos y compartimos esta entrevista en exclusiva con el rector de la Universidad Nacional del Litoral y vicepresidente del Consejo Interuniversitario, Enrique Mamarela. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. ¿Qué representa para usted haber sido elegido por el plenario de rectoras y rectores para ser el nuevo vicepresidente del CIN? Bueno, sin duda es un honor que se fije en la persona del rector de la Universidad Nacional del Litoral, y además lo que representa para nuestra universidad ser tenido en cuenta en el contexto de todas las universidades nacionales. Uh-huh. En su alocución, en el cierre del encuentro del CIN, usted abogó porque el diálogo siga siendo la base de la construcción de este sistema universitario y comprometió, por supuesto, el trabajo y el esfuerzo de la UNL y el suyo personal. ¿Diálogo, compromiso y esfuerzo son las claves de su gestión? Sí, sin duda. Creo que la primera clave es el diálogo, es poder sentarse todos a la mesa. No importa lo que uno piense, sino poder discutir cuáles son los grandes problemas, tratar de pensar cuáles son las soluciones viables y empezar por lo que hay acuerdo. Uh-huh. El rector Tequi, ahora también el nuevo presidente del CIN, decía que quedan temas pendientes. Habló del tema de acreditaciones y estándares, pero otra cuestión importante que va a repetirse este año es la educación a distancia, casi en su totalidad en la mayoría de las universidades, ¿no? ¿Qué falta alcanzar para darle mayor impulso a esta modalidad? Bueno, la modalidad en la cual nosotros tuvimos que entrar en 2020 no es específicamente la modalidad pedagógica de la educación a distancia, es una educación de emergencia que montamos a través de la virtualidad para poder resolver la situación crítica en la que estábamos. Uh-huh. La mayoría de nuestras carreras son pensadas fuertemente en una lógica presencial, entonces cambiar toda esa lógica a una lógica real de nuestras carreras, que sí son virtuales, es un trabajo muy largo y no lo podíamos hacer en ese tiempo. Hoy esta situación mixta nos permite recuperar algunas instancias presenciales que son totalmente indispensables para que se pueda llevar adelante el desarrollo pedagógico de nuestras carreras. Pensemos en las carreras de salud, en las carreras de ingeniería,
en las carreras de ciencias exactas, que necesitan de estar en laboratorios, gabinetes, centros de simulación que están dentro de las universidades, pero también pensemos en otras carreras que tienen que estar en un ambiente muy parecido al que van a ejercer la profesión. Algunas carreras de salud sí, pero las arquitecturas, las mismas licenciaturas o profesorados que necesitan estar trabajando sobre los sujetos y objetos de estudio. Entonces, eso necesitamos volver a la presencialidad. No podemos resolverlo solo de esta educación en emergencia por la virtualidad. Pero también hay una oportunidad en esta necesidad que tuvimos que hacer, que es aprovechar mejor el tiempo. Es que muchas de nuestras actividades que antes estaban planificadas totalmente presencial, se pueden hacer algunas a distancia, obviamente trabajando en la virtualidad para ello, y otras de alguna manera complementando la educación presencial a través de la virtualidad. Muchas actividades que hemos aprendido, que hemos adquirido, que hemos compartido entre las universidades, que tienen que ver con desde la bibliografía digital, desde videos que se hicieron específicamente, un montón de material que se va poniendo online, ¿no?, que sirve para reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje y así acortar los tiempos en los cuales los alumnos tienen que estar en las aulas. Uh-huh. Existen algunos proyectos que pretenden una importante inversión en conectividad y redes de internet para los edificios universitarios, ¿no? Para seguir impulsando esto. Sí, a ver, claramente para que esta modalidad se convierta en una oportunidad y la podamos resolver y utilizar entre todos, necesitamos mejorar la conectividad de las universidades y también mejorar la conectividad en todo el país, para que el estudiante, no importa dónde esté, el docente, no importa dónde esté, pueda conectarse, trabajar sin problemas. Bueno, este es un déficit estructural de la Argentina. Específicamente para el sistema universitario hay dos proyectos de trabajo muy fuertes. Uno es el llegar con conectividad de alta velocidad a cada una de las universidades y sus edificios, y después la conexión de los diferentes edificios. Pensar que muchas de nuestras universidades tienen muchas sedes, algunas con una distancia importante, y que muchas veces la conectividad que hoy se tiene es solo en una base central. Entonces hay mucho déficit todavía en el sistema universitario, como también lo hay en la infraestructura federal de nuestro país. Uh-huh. Y también lograr estrechar esa brecha digital que la pandemia manifestó tan fuertemente, ¿no? Sí, justamente nos pasa a universidades como la nuestra, que son universidades regionales, no solo de una ciudad, hace que muchos de nuestros estudiantes, muchos de nuestros docentes estén muy cerca en distancia de kilómetros de Santa Fe, de Esperanza, de Conquista, Galvez, Rafaela, Sunchales, Avellaneda, que donde tenemos sede nosotros, y con pocos kilómetros no pueden conectarse, no pueden trabajar. Claro. Entonces, y no es una cuestión de lejanía, al contrario, por ahí están demasiado cerca, pero en lugares en que no hubo desarrollo de infraestructura o que la propia naturaleza hace que sea muy difícil resolver la situación en ese lugar. Entonces es una crisis muy grande, y esto, quien se va quedando atrás en una semana, 15 días, 20 días en el sistema universitario, agranda muchísimo la brecha. Necesitamos poder estar prácticamente trabajando todos los días, entonces necesitamos estabilidad también, no solo conectividad puntual y por un cierto momento, sino que esa conectividad permanezca, sea parte del desarrollo, pensando que además en muchos hogares no solo hay un estudiante, hay una familia que está haciendo a lo mejor teletrabajo, que está estudiando, que está dando clases, y también, todos compitiendo por esa propia conectividad que hay. Claro. Otro tema pendiente que se planteó y que se trató y se habló en el último plenario, que incluso el presidente Fernández prometió su tratamiento en las últimas dos aperturas de sesiones del Congreso, es la modificación a la Ley de Educación Superior, y se presentó un anteproyecto en el último plenario del CIN, que la UNL también lo estuvo trabajando, ¿no? ¿Qué nos puede contar? Sí, en realidad más que una modificación, o más que un proyecto de modificación de la Ley de Educación Superior, es una enmienda a no tener en cuenta
la educación superior del 95, ha habido pequeñas enmiendas que se han llevado adelante, y la enmienda claramente nos hemos despreocupado, nos hemos olvidado, y hemos dado respuesta a esto que estamos planteando ahora, que tengan en cuenta los afrodescendientes, los pueblos originales, porque eso está en la Constitución nuestra, y la Ley de Educación Superior no lo refleja en su momento, pero también nos hemos descuidado de ese tema. Entonces lo que pedimos es que, así como se ha hecho otra pequeña enmienda, más allá de discutir de fondo, que debería tener una nueva ley de educación superior, que la está llevando adelante, pero obviamente necesita de muchos consensos, necesita de mucho trabajo. Esta enmienda que se pide, hay consenso total en todo el sistema universitario, hay consenso total en todas las organizaciones que tienen relación con el tema, que forman parte también de los consejos sociales de las universidades, del trabajo que hacemos en las universidades. Por eso llevamos este proyecto para que sea un tratamiento rotado solo de un punto y podamos dar real solución a este olvido que ha tenido la Ley de Educación Superior. Uh-huh. Sobre este debate de la Ley de Educación Superior, el ministro de Educación de la Nación, en su mensaje en el inicio del 85º plenario, decía que un punto importante de esta nueva ley tiene que ser el financiamiento del sistema universitario, que se garantice ese financiamiento y que trascienda a las diferentes gestiones nacionales, ¿no? ¿Qué le parece este punto? Ese punto es sustancial. Es tan importante el concepto de autonomía universitaria, tanto reflejado en la Ley de Educación Superior como en la Constitución de la Formación, pero para poder asegurar esa autonomía necesitamos también el financiamiento. Nosotros, todo el sistema universitario, estuvo presente en la Conferencia Nacional de Educación Superior en Córdoba en 2018, y claramente decidimos entre todos, y fue el postulado que se mantiene vigente en toda Latinoamérica, que la educación superior es un bien público, es un derecho humano universal, y en deber de los estados a prestar su financiamiento. Entonces, desde allí trabajamos todos juntos en eso, luchamos todos juntos porque se cumpla, y siempre, obviamente, es muy difícil la situación presupuestaria, todas las entidades públicas, opinamos por parte del presupuesto, todos también entendemos que hay un presupuesto que tiene que ser coordinado, cada uno si quisiéramos entre todos definir lo que necesitamos y lo que queremos, seguramente el presupuesto nacional no podría dar cuenta de todas las actividades que se necesitan financiamiento, pero sí poder garantizar aquellos con presupuestos mínimos que permitan una actividad de calidad. Uh-huh. En lo que respecta específicamente a la Universidad Nacional del Litoral, se acordó hace algunas semanas atrás con el gobierno de la provincia de Santa Fe que las universidades puedan ir recuperando y articulando gradualmente algunas actividades presenciales. ¿Cómo sigue esto ante este rebrote de contagios de coronavirus, la potencial llegada de una segunda ola y de nuevas restricciones sanitarias también, no? Bueno, nosotros desde el primer día venimos trabajando, formando parte del Comité de Expertos de Salud de la provincia de Santa Fe. Allí se discute y se toman decisiones para tratar de coordinar la actividad de todos, más allá después de lo sectorial y lo que tenemos que ir refrendando de alguna manera también para poder quedar adelante. No todos queremos cuidar de nuestra población, todos queremos cuidar de nosotros, eso está primero. Pero también hay que tener en cuenta que las decisiones que se tomaron al principio de la pandemia afectaron a todo el país, ¿no? Cuando en muchas áreas no teníamos ni actividad del virus ni necesidades de pasar a acatamiento de medidas fantásticas como el aislamiento. La manera que eso se puede resolver localmente, se puede ir resolviendo con la jurisdicción y viendo cómo va, todos tenemos una gran oportunidad de realizar actividades que son indispensables, y eso es lo que se trata en este trabajo. Nosotros estuvimos como universidad abierta durante toda la pandemia, pero con distintas etapas del trabajo. La educación la pasamos a la educación de emergencia en el extranjero, eso trabajó en investigación, en producción, para hacer los insumos que la provincia necesitaba, los sectores de salud necesitaban seguir trabajando con nuestra planta de alimentos para producir alimentos sociales, los
estuvo trabajando, y ese grado se ha ido administrando a veces un poco más de presencialidad, a veces un poco menos, y trabajamos muy bien con la jurisdicción, entendiendo que cuando los indicadores se están complicados y necesitamos disminuimos, y cuando tenemos una ventana en la cual podemos trabajar y además reforzar el sistema de salud, trabajar con ellos y ponernos también a resolver el problema de la sociedad, también aprovechando la oportunidad. Esto es el acta que se firmó. Nosotros hemos recuperado durante el mes de febrero muchas actividades experimentales en nuestras carreras que habían quedado durante el 2020, porque así no tuvimos habilitaciones, y esto permite que, por ejemplo, avancen las carreras de medicina, avancen las carreras de bioquímica, avancen las carreras de enfermería, además de todas las carreras que tienen que ver con lo social, con lo productivo, lo tecnológico, que eso necesitan para poder seguir creciendo en el país y para poder hacer el recambio necesario hasta en el propio sistema de salud para cuidar a los menos. En el mismo orden, Enrique, y sobre el plan de vacunación para el sistema universitario, y aunque esto va avanzando de a poco, digo, la campaña de inmunización contra el coronavirus, ¿es indispensable este punto para pensar de alguna manera tranquilos el retorno a la actividad académica presencial? No es indispensable porque los protocolos se necesitan, digamos, cumpliendo dentro del sistema educativo, ya ha sido pensado sin la vacuna, pero claro, hay mucha gente que del sistema universitario que por edad, pensar que los universitarios pueden continuar hasta los 70 años, en general sin jubilarse, implica una persona de riesgo. Sí, es indispensable para una persona de riesgo poder recuperar actividades esenciales, poder venir a trabajar en su laboratorio, poder dar clases, poder hacer extensión, investigación, cultura, vacunado. Sí necesitamos que todas las personas de riesgo puedan ser incluidas en el sistema de vacunación, y nosotros cumplimos el resto de los protocolos como están diseñados, como se han implementado. No deberíamos tener mayores urgencias con la vacuna. De igual manera, eso depende de cómo se reciban vacunas en nuestro país y cómo el Estado Nacional primero determina las prioridades y luego las jurisdicciones la ejecutan, ¿no? La ejecución de la vacunación responde a las jurisdicciones, en un caso con las provincias, en otro caso con las ciudades, y ahí nosotros estamos esperando, hemos pasado nuestros listados universitarios, parte del personal de la universidad, porque nuestra universidad tiene desde el jardín de infante hasta el posgrado, y muchos de nuestros docentes de escuelas preuniversitarias también son docentes de escuelas preuniversitarias de la jurisdicción que ya están vacunados en el marco de lo que se está produciendo la vacunación de primaria y secundaria en nuestra provincia, y esperamos que de la medida que se vacuna puedan avanzarse, pero sí solamente pedimos al personal de riesgo, a nuestros estudiantes avanzados que están involucrados en el sistema de salud, trabajando en los primeros líneas de los vacunatorios, trabajando en los centros de hisopados y demás, también los vacunan porque son alumnos avanzados que están terminando su práctica final obligatoria de medicina, terminan esto y van a ser médicos y están en la primera línea, y también se los incluye, y eso son un poco la primera prioridad para nuestra universidad. Por último, Enrique, y con lo que tiene que ver con el CIN, con la nueva conformación del CIN, qué importante mensaje al federalismo que se dio en el último plenario del CIN con la nueva presidencia, ¿no? Teniendo en cuenta que el presidente del CIN ahora es nuevamente es de la Universidad de Jujuy, la vicepresidencia es de la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe. Qué importante mensaje al federalismo, ¿no le parece? Sí, bueno, el federalismo, de cierta manera, no tiene que ser algo que se declame solamente, tiene que ser algo que se ejerza. Claro. Este recambio también es la presidenta anterior de la Universidad Nacional del Nordeste, sí, y el vicepresidente de la de Jujuy, implica un poco también el reconocimiento al trabajo, a las universidades. Él sí tiene una mirada federal, él siempre se reclama por esa mirada. Hay al menos una universidad en cada una de las provincias, pero también hay muchas universidades en alguna región y hay regiones que no tienen nada, muchos kilómetros, que no tienen sede, no hay población no atendida. Entonces
tenemos que esa mirada regional, esa mirada federal, tener en cuenta los presupuestos, tener en cuenta la infraestructura, tener en cuenta las diferencias sociales, culturales y de escuelas de formación de cada uno de nuestro país, y eso es lo que se trata de coordinar, y el mensaje de que sea mucho más federal, en fin, ayuda. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Y cerramos este cuarto Data Universitaria Podcast en esta muy interesante entrevista con el rector de la Universidad Nacional del Litoral, Enrique Mamarela. Realmente muy interesante esta entrevista. Al mismo tiempo de que estamos publicando este cuarto Data Universitaria Podcast, se ha publicado en nuestro canal de YouTube lo que es una entrevista en exclusiva también con el rector de la Universidad Nacional de Jujuy y ahora presidente también del Consejo Interuniversitario Nacional para el periodo 2020-2021, Rodolfo Tequi. Así que también les recomendamos que luego de haber escuchado esta entrevista vayan y vean y escuchen la entrevista con Rodolfo, que también está muy interesante, donde hablamos de bastantes temas similares a este y otros temas muy importantes también. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por escuchar este Data Universitaria Podcast. Por supuesto, recordarles que este es un espacio complementario a nuestro ciclo radial que ya va por los casi 10 programas de la segunda temporada, la temporada 2021, y también a nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar. Así que nos encontramos en la próxima de Data Universitaria Podcast. Data Universitaria Podcast.